tan educados que son los venezolanos, que agradecen, uno se siente bien, porque a uno también le gusta que le den cariño, ¿no? Aprecio, o que le reconozcan realmente que todo lo que está haciendo por Venezuela es a base de pulmón. Por eso quiero que sentirlo ahí a Noel Alejandro Real, un hombre que está con una filosofía política que puede salvar a Venezuela. Así que muy buenas noches, mi querido Alejandro. ¿Cómo andan por ahí en Venezuela? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny en casa. Buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Cómo andamos en Venezuela? Bueno, todavía sumidos en el desastre y todavía con desastre para un buen tiempo por lo que se pinta, ¿no? Por lo que se pinta y sobre todo por el efecto de las noticias que hoy se certifican, cosas que hemos hablado durante mucho tiempo, pues. Hoy ya vemos cómo hay un anuncio casi que en conjunto de los Estados Unidos y Canadá indicando que pueden someter el hecho de disminuir y cesar las sanciones contra el régimen de Maduro en Venezuela debido a las gestiones que va haciendo la oposición en pro del gran acuerdo de salvación nacional. Es decir, estamos viendo cómo el guiado cumplió a la perfección todo este periodo del interinato, cumplió a la perfección con el mandado solicitado por la tiranía. Tú sabes que hay una cosa en la impresión que no me gustó nada. Porque es tanto no puedo decir la palabra porque queda grotesco y queda mal educado, ¿no? Es tanto el lío que hay en toda América Latina que me da la impresión que muchos de estos que hablaban a favor de Venezuela se han quedado callados, no sé, o tienen tanto problema en casa que ya ni piensan lo que están hablando. Sí, bueno, aparte de los problemas que tienen en casa, yo creo que hay mucha gente también que está empezando a entender la otra parte del problema de Venezuela. Porque mucha gente entendía el problema de Venezuela como existe la tiranía chavista y ya. Ahora están empezando a entender que el problema de Venezuela es bastante más complicado porque están viendo que eso que a lo que ellos endosaban su respaldo a esa estructura de oposición no sirve para tal porque no es tal. Primero se quedan con la duda, oye, de verdad no son funcionales, y después se quedan con la certeza de que trabajan para el gobierno. Entonces se hace bien complicado estar levantando la bandera de Venezuela cuando junto con levantar el problema de Venezuela significa también levantar a alguien una voz, una imagen que marque sobre la realidad venezolana. Y cuando la realidad venezolana es la que refleja la estructura colaboracionista, lo único que se hace es defender a la estructura de gobierno. Entonces muchos países, aparte del increíble conflicto interno por haber dejado que el proceso revolucionario avanzara de esta manera, tienen esta realidad. ¿Me estoy sentando con quién? ¿De verdad esta persona está ayudando a detener el conflicto en Venezuela? Si yo sigo apoyando a este grupo político de verdad ayudará a poner fin al conflicto en Venezuela y que eso deje de hacerle daño a mi país. Ellos están empezando a ver esa realidad del cuento también. Quiere decir que de alguna manera las cosas, como pasa siempre, y siempre no, en momentos muy, muy angustiosos, yo pregunto quién está seguro clavado en la pared o todo el mundo está inseguro ni nadie sabe dónde va y de dónde viene. Y es eso, profesor. Durante todo este tiempo del proceso revolucionario, el mundo, igual en el país fue el principal responsable es el venezolano en este sentido, le dio el respaldo y por lo tanto voz y representación a una estructura política que desde el principio ha hecho posible que la revolución avance de manera democrática. Entonces, el venezolano que hoy está sintiendo esa realidad y ya dio los pasos adelante para que esa estructura política sintiera un gran desgaste y para que esa estructura política ya sintiese un gran rechazo por parte del país, ese rechazo ya ha ido colando y permeando la estructura internacional. Se va sintiendo que existe un gran problema. Hay problemas que hacen que todavía esa estructura tenga algún tipo de respaldo, como es el asunto que hemos comentado bastante, de que lamentablemente tienen la representación hoy de los activos venezolanos y de las cuentas bancarias venezolanas, las cuales quedaron bloqueadas para el chavismo, pero están
a la orden de esta estructura política. ¿Y qué se hace con eso? Entonces eso es lo único que hoy hace que esa estructura del interinato, este chiste ridículo que ha sido la caricatura de Guiado, siga teniendo algún tipo de vigencia internacional. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? El gran problema que existe es ese. Ya los países están terminando de entender que esta estructura nada más sirve para vestir de democracia esta desgracia. Lo que pasa es que el venezolano no ha hecho lo correcto para decir: aquí hay esta otra estructura, aquí hay esta otra voz, aquí hay este otro mensaje. Y decir una gran cantidad de realidades sobre lo que sucede en Venezuela. La principal de ellas, a mi entender siempre, es reforzar y generar que se haga entender que no existe vía democrática alguna para salir de este proceso. Que un país, cuando entra en la diatriba revolucionaria, no puede jugar a la democracia porque corre el riesgo de partirse en pedazos. Ahora, yo no sé, Noel, mirando, porque algunas veces uno, a ver, en general todo el mundo está mirando desde adentro de la jaula. Cada uno vive en su jaula, en su país, y critica y mira, encerrado en la jaula que los programaron. Ahora, cuando uno sale y ve de afuera la jaula donde están metidos los seres humanos, yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Disculpame que sea tan franco, pero se quisiera ayudar a los venezolanos, los cubanos en el exilio, que por 60 años no pudieron defender su país. ¿De qué manera los podían ayudar a ustedes? Mira, yo creo que si hay algo que tiene que ir haciendo la comunidad internacional que va entendiendo el problema y de verdad quiere ayudar, es contribuir a deslegitimar a esa estructura que ha hecho posible la vestimenta democrática del problema venezolano. Darle espacio y eco a las voces que están hablando el idioma que se debió haber hablado desde el principio con respecto a lo que sucede en Venezuela. Reforzar la identidad de un problema real, que es el proceso ideológico. Cada vez que uno escucha en este asunto que se rebaja esto simplemente al asunto de los delincuentes, no se quiere terminar de entender el hecho ideológico que es la penetración, la manipulación, el adoctrinamiento. No se termina de entender que solo es posible este gran compás internacional es gracias al hilo conductor del socialismo. Entonces, si algo deben hacer los países y las sociedades, más allá de los países, que quieran dar su aporte hacia la lucha de Venezuela, y entendiendo la lucha de Venezuela, la lucha por la libertad, por el fin del proceso socialista en América Latina, es eso, darle voz, soporte, espacio a los que están hablando sobre la realidad venezolana, no sobre la fantasía de algún tipo de acuerdo de salvamento nacional o algún tipo de salida electoral. Simplemente eso no existe. Hay un punto, profesor, ahí hablando de nuevo de lo que sucede en la comunidad internacional y Venezuela, que hay un punto amplio que quiero tocar con usted y vamos a tomar un momento, vamos a salirnos a América y vamos a ir a Europa. En Luxemburgo, un tribunal que funciona para la Comunidad Europea acaba de admitir que Venezuela, el gobierno chavista, tiene la facultad de poder apelar a las sanciones impuestas por la Comunidad Económica Europea, por la Comunidad Europea. Es decir, debido a la serie de sanciones existentes, surge una interpretación donde Venezuela, como un tercero privado, no tiene que pertenecer a la Unión Europea como tal, puede apelar las decisiones de la Unión Europea que son contrarias a sus intereses. Entre los intereses, el primer motor que se señala dentro de esa exposición es el hecho de que Venezuela puede comprar ciertos productos a la Unión Europea. El producto que está vedado es armas. El producto que no debe vender Europa a Venezuela es armas. Tomen ese punto allí claro, y para los que no terminen de entenderlo, podrán ver en un futuro inmediato de darle de la revolución seguir continuando. Vamos a ver cuantiosas ventas de armas de Francia a Venezuela. Seguimos con el título Armas y vamos al asunto ruso. Y vemos cómo recientemente hubo una reunión entre el canciller de Maduro y el canciller de Rusia, el señor Lavrov. El señor Lavrov hace toda una reláfiga de la excelente relación que hay con Venezuela y de cómo vamos a seguir vendiendo armas al gobierno de Venezuela.
Entonces tenemos este gran punto en común. Mientras la sociedad se está despertando frente a la realidad que ha significado el colaboracionismo para el mantenimiento de la tiranía chavista, la estructura de negocio del globo insiste ahora en que es importantísimo venderle armas a la tiranía chavista. Bueno, hablemos que de alguna manera parecería que las relaciones comerciales tienen un tremendo peso económico para los grandes empresarios y las grandes compañías, y cada una va a tirar a sacar un beneficio de todas estas circunstancias, que es muy probable que para ellos político, pero creo que más incide la cantidad de ganancias que puedan tener. Y yo me pregunto, si Venezuela sigue produciendo o sigue su propio suelo, sigue sacando algo de dinero, al pueblo no se le da nada. Quiere decir que ese dinero Maduro lo tiene para negociar o para guardárselo él o sus camaradas de turno. Quiere decir que de alguna manera sigue la vaca dando leche, sigue generando algo de dinero. Algo bastante. Y yo veo, por ejemplo, que la estructura que mantiene América Latina, que es una estructura aparte de la política, es una estructura económica. Fíjate que cuando un país entra en crisis, como en el caso de Argentina, como en el caso de ahora de Perú, como en el caso de Venezuela, todos los que tenían dinero están acá en Miami o en otra parte del mundo. Quiere decir que nosotros norteamericanos, de alguna manera, con esta grande crisis, nos beneficiamos porque el dinero que tienen guardado lo traen para Miami o para Estados Unidos, por decirlo de otra manera. Así es. Y lo único que se puede hacer es cuando se mueven grandes cosas, lo único que importa es el cash. No vamos a engañarnos. Acá es cuestión, entre países no hay amigos. Eso es una mentira, es una verdad real. Entre países son intereses nada más. Así es. Y todos somos amigos mientras que los intereses estén funcionando. No es que los intereses no están funcionando, puedo hacerme el generoso o decir que hay que ayudar, pero hasta el momento que yo no ponga dinero. Y yo hago una pregunta, ¿quién va a poner dinero en Venezuela o quién va a armar una estructura para poder provocar en Venezuela algún vuelco importante en estos momentos? Yo creo que... Porque un vuelco importante cuando ve que el negocio es realizable. Sí. Pero cuando ve que, por ejemplo, si hay que ir a ayudar a Cuba, ¿cómo se va a ayudar a Cuba? Que hay que alimentar a 15 millones de personas. ¿Quién le da de comer a esas 15 millones de personas? ¿Quién es el país que va a ir con dinero efectivo para ayudar mientras que se quejen de que, claro, cuando están en la dictadura comen pan duro, pero cuando un país democrático toma el poder le piden que haya churrasco, que haya cosas, comidas importantes, y no son malos los que vinieron? Sí. Esa es la realidad, no es la realidad del que estamos ilusionados, que los pueblos... No, los pueblos realmente son manipulados y siempre fueron manipulados en toda la historia que tiene Latinoamérica. Eso es una gran verdad. Por eso, profe... Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién va a ir a invertir a América Latina? ¿Quién? De los Estados Unidos, que se está viviendo tan bien, que acá hay respaldo económico, en sentido legal, económico y de seguridad económica. ¿Quién va a llevar su dinero de aquí a invertirlo a América Latina? Profesor, usted sabe que ahí usted acaba de dar un punto que es bien interesante para poderlo explicar y volver a los intereses y la política de la mano. Porque la respuesta allí creo que la encontramos en algo viejo. Cuando uno toma
los discursos de Sergei Lavrov de esta semana y lo pone así, papelito, lo pone en un escritorio y hace un paseo en el tiempo y él nombra sobre la importancia de ayudar a estos países amigos de Rusia que se ven atacados en su soberanía y en su camino independiente, y habla por supuesto de Cuba, de Nicaragua, y el único punto adicional es Venezuela. Y cuando me refiero a punto adicional es porque si tomamos ese discurso de Lavrov, podemos compararlo con cualquier discurso de la era soviética de los 60, 70, de principios de los 80. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Entonces, ¿dónde está la respuesta para que ese capital pueda atender el problema venezolano? Cuando se entienda que Venezuela, esa joya del Caribe, es una gran amenaza. Que quien ganó fue aquella estructura que alguna vez tuvo a Cuba y a Nicaragua y hoy tiene presa a Venezuela. Y tiene presa pronto a Perú. Y tiene una grandísima influencia en Argentina. Y tiene una oportunidad de dar un zarpazo increíble en Brasil. Y está próxima a tomar Colombia. Entonces, ¿dónde está el capital y los intereses? Al entender esos intereses que pierden todo si Latinoamérica deja de interesarse en lo correcto. Si Latinoamérica deja de ser Occidente y si Latinoamérica simplemente se sumerge en este marco absurdo de control constante de este tipo de juego político que no es nuevo, y lo vemos allí reflejado precisamente en un discurso como ese. Claro, es cuando uno puede mirar la historia, no de lo que está pasando en cada momento de la historia, sino mirarla en conjunto, ¿no? Mirar el tiempo completo, como si uno tuviera la capacidad de ver ese años de historia. Y yo me pregunto qué ha cambiado, ¿no? Porque hasta ahora no he visto que haya cambiado nada. O sea, siempre está el papá que todos los latinos buscan a través de ser el presidente, a través de ser el macho, a través de ser el que va a resolver las cosas, y la mayoría de los ciudadanos no hacen nada. Pero quien agarra el control de la política, igual que en Miami, en cualquier otro lado, son políticas de gueto, son mentes muy limitadas que no tienen capacidad internacional. Y de esta manera son juguetes de las políticas internacionales. Y cuando uno ve todo esto, va a suponer de que cualquier país latino que quiera por alguna razón empezar a lo que llamarían progresar o sobresalir, tiene que apoyarse, por decirlo, a los dueños de turno, ¿no? O a Rusia, a China o a Estados Unidos, pero no tiene ningún valor real, porque lo que están pidiendo es dinero, papá. Eso es. Y cuando papá le da dinero nos condiciona, y después se queja, nos condiciona el capitalismo. ¿Y por qué no lo generas tú el dinero? Ahí está. Por eso hay algo que siempre insisto para que se pueda entender la oportunidad de lo que significa Venezuela. Venezuela entera como unidad territorial es el negocio del siglo, porque en Venezuela está todo por hacer. Es decir, la oportunidad de invertir, desarrollarse, crecer, simplemente se pierde de vista en este increíble país. Y cuando abrimos la foto un poco más hacia lo grande y entendemos qué es Latinoamérica, que era esa hermosa frase que decía el Papa Juan Pablo II sobre el continente de la esperanza, si entendemos esa oportunidad en todos los sentidos, podemos hacer que Occidente vuelva a tomar su lugar y su espacio para el desarrollo de la libertad. Y por lo tanto, al existir libertad, existe crecimiento y oportunidad. Como latinoamericano tiene que aprender a entender esas realidades. Primero tiene que entenderla dentro del marco de la oportunidad y la necesidad de la libertad económica, de salir de toda esta cochinada constante del paternalismo estatal.
Pero ¿se puede salir de eso de un solo trancazo? No, eso también es una fantasía. Entonces tenemos que entender las necesidades reales que tienen nuestras sociedades, las cargas que tenemos con respecto a ellas y cómo buscar las estructuras a través de los procesos económicos para darle cuerpo y avance al individuo. Cuando el individuo se siente en su fuerza, en su totalidad, en su plenitud y puede darle respaldo a su entorno y entiende la necesidad de querer un mejor entorno, enciende ese espacio para llevar a la sociedad y al país hacia adelante. Usted hacía mención a esa política de gueto que no puede ver la política internacional. Es que nosotros tenemos años, yo creo que años, teniendo a incapaces de ver lo que significa un Estado. Hay gente que no tiene la más mínima noción de lo que significa un Estado, dirigiendo un Estado o haciendo aportes o generando opinión del mismo, sin tener la noción de la realidad de lo que significa un Estado y lo que contiene ese Estado, las responsabilidades a las que está y las grandísimas oportunidades que representa ser un Estado. Entonces, cada una de esas cosas van marcando el hecho de que Latinoamérica esté en este nivel. Llevamos años escogiendo a lo peor de las sociedades para llevar las banderas y el timón de los países. Y ahí es en donde hay que analizar las estructuras partidistas. Porque en los países donde no existen esquemas electorales de segundo grado, donde no existe voto calificado, donde no existe proceso parlamentario, donde no existe colegios electorales, la responsabilidad de quien llega a las oportunidades de elección están estrictamente dentro de las estructuras partidistas. Entonces, siempre es importante que señalemos esto de una manera muy clara. Despersonalicemos para que veamos las estructuras y veamos los vicios que contienen esas estructuras. ¿Por qué esas estructuras están en esta situación? ¿Cuál es su base programática? ¿Cuál es su esquema ideológico? ¿Qué es lo que pueden ofrecer? ¿Y por qué la sociedad consume de eso? Y no hemos educado a la sociedad a que consuma algo que la llegue hacia elevarse. Por supuesto, y volvemos a lo de siempre, la derecha no tiene publicistas. Y es que no es que sea también el punto del publicista como tal. Porque cuando nosotros hablamos de derecha queremos orden, libertad, oportunidad, trabajo, desarrollo, seguridad. Y eso no suena bonito. Lo que suena bonito es el libertinaje y vamos a darte plata. Nosotros te vamos a prometer lo que ellos te quieren quitar. Y ahí es en donde hay que empezarte a preguntar cómo ponemos filtro a esa voluntad popular, cómo hacemos esas estructuras. Y ahí están, muchas de esas ofertas existen, pues las veníamos enumerando ahorita en ese espacio, pero todavía hay que avanzar aún más sobre cómo poder elevar a la sociedad para la elección de sus dirigentes. Y para poderlo lograr, un ojo fundamental hay que poner dentro de las estructuras que ofrecen a esos dirigentes, dentro de las estructuras políticas, las estructuras político-partidistas, que en el caso particular venezolano no tengo ningún temor a decir que todas están absolutamente viciadas, que todas vienen de la misma raíz de la porquería socialista, que en ninguna de ellas hay ningún tipo de capacidad para el desarrollo de enfrentar y menos entender qué es un Estado y qué es el Estado venezolano. Fíjate que ayer estaba juntando unas cartas que estaban en un apartamento donde fui a buscarlas y de repente abro una y dice Casa Blanca o White House. Y era una carta que me mandaba el presidente de los Estados Unidos nuevo, este que tenemos, Biden, este socialista. Y en la carta me decía, dice, yo le envío esta carta, entre palabras, dice, porque le voy a mandar $1.400 a cada uno de ustedes, más $300 por cada niño, y vamos a ver si se lo podemos repetir. Digo, como el presidente me está comprando. Sí, nos compró y los compró a muchos de los que están acá. ¿Y por qué los compró? Porque son socialistas que tienden a destruir un sistema. ¿Y de qué manera? Hoy en día la gente no quiere ir a trabajar en Miami. Están buscando trabajadores por todos lados y no van a trabajar. Lo mismo que pasa en Latinoamérica. ¿Por qué no van a trabajar? Y porque si le dan $500 o $400, prefieren sentarse a ver televisión y no gastar el automóvil, no gastar en salir de la casa y quedarse
fumando un cigarrillo Increíble. en vez de ir a trabajar. Van minando la sociedad. Es lo que están haciendo, pero claro, ¿se dan cuenta lo que viven en una sociedad? No. ¿Se dan cuenta los latinos? Tampoco se dan cuenta. Aprovechan esto. McDonald's le está dando $50 para que vayas a aplicar para trabajar. Increíble. Increíble. Hay distintas compañías ya están pagando $15 la hora, que eso iba a ser en varios años. Porque no hay trabajadores, nadie quiere ir a trabajar. De los trabajadores normales que siempre van a hacer las tareas comunes, no van. Y tú me dices, pero así se va a destruir los Estados Unidos. Sí, así se va a destruir los Estados Unidos. Exactamente, es así. Por eso yo preguntaba, ¿no? Si tenemos que mirar, sacamos la parte económica, saquemos la parte política de delincuentes, que son todos, lamentablemente la gran mayoría, el 99 y pico % de los políticos, nadie llega si no es delincuente a ser ningún político, a ganar y robar en cualquier país latinoamericano. Y yo me hago una pregunta, ¿a dónde se va a generar, de dónde va a salir la gente buena o entre comillas que decimos inteligente que vaya a gobernar los países? Si cualquiera que suba a los latinos va a hacer la misma función. Tú puedes cambiar uno por el otro y es lo mismo. Por eso me pregunto, ¿dónde están los venezolanos que van a adquirir o que van a tener, dónde está la organización que está haciendo acá en Miami, en el Doral? ¿Dónde están los grupos económicos para prepararse para cuando Venezuela pueda ser tomado? Yo no he visto ninguna publicidad de ninguno de esos grupos. Y entonces lo van a buscar después que derroquen a Maduro. Por eso me pregunto, ¿cómo no piensan? No hay un sentimiento de pensar. Piensa que alguien lo va a armar. No, señores. Tienen que ser ustedes los mismos venezolanos que comprendan que si no se agrupan, si no se preparan, si no hay preparación de grupos políticos con inteligencia, lo que va a ganar va a ser la delincuencia. ¿Por qué? Porque México son todos delincuentes. Fíjate que el presidente perdonó a todos los delincuentes y soltó hasta el hijo del mafioso que lo agarraron preso. Y hay gente en México que te dice no vayas por la ruta de Tapaulivas, por ahí, porque el propio tipo está diciendo que están secuestrando a la gente. Y yo me pregunto, ¿qué se puede esperar de México? ¿Qué se puede esperar de las condiciones que están poniendo a Colombia? Si el tipo no puede mantener el control de Colombia, porque la droga y todo eso, y lo sabíamos, ¿eh? Colombia estaba tomado y las grandes empresas son producto de los narcotraficantes, las grandes corporaciones. Van en contubernio, cuando están afuera, hacia afuera de Colombia, tienen que darle plata a los narcotraficantes o contribuir a los narcotraficantes para hacer negocios fuera de Colombia. No somos tarados. No vengan a hablar acá los políticos colombianos o la gente que va a hablar que Colombia, no. Colombia siempre fue tomada por los colombianos, por las drogas. Las empresas, los políticos, lo mismo pasa en México. Por eso me pregunto, y yo no sé, yo te admiro, mi querido hermano. Tú tienes una filosofía entre medio de la confusión y abres como una puerta para que haya una luz. Ahora yo te pregunto, ¿quién te va a seguir? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo creo que si hay algo que puede generar que se siga la idea de recuperar a Venezuela y recuperarla de verdad para que crezca, para que se convierta en ese faro de desarrollo y libertad de nuevo, está en entender esa increíble oportunidad de lo que significa Venezuela como negocio. Hay mucha gente que no le gusta la terminología y yo creo que es muy importante utilizarla. Venezuela manejada como el negocio correcto simplemente es algo que se pierde de vista.
Y esa es una cosa que yo siempre insisto para que se pueda entender lo interesante que es recuperar a Venezuela. Más allá del sentimiento, más allá de lo que significa amar nuestra tierra, el inversionista y el capital no entiende mucho de eso, pero sí entiende de la oportunidad. Y la oportunidad que se refleja en Venezuela simplemente es increíble. Porque aparte de esta tierra, además de nuestra ubicación geopolítica y geográfica y las bondades climáticas, existe una mano de obra que es entrenable, que es calificable, que a pesar del daño que ha hecho la revolución durante todos estos años y cosas tan penosas como lo que hemos visto esta semana de un grupo de jóvenes bachilleres hablando de que se graduaron sin saber nada, porque eso es parte de lo que ha estimulado la revolución, no solo aquí están rompiendo récords, pero a nivel mundial se ha estimulado la pérdida de valores y de educación hacia las juventudes. Para estos amantes del socialismo que hablan sobre el problema de la brecha social, eso es lo que hacen, aumentar de una manera increíble la brecha, porque el que tiene la oportunidad de generarle un mejor tipo de estudio a sus hijos, lo hace, mientras que los que tienen que depender del Estado para eso es lo que va quedando. Entonces, es muy importante que se entienda que el venezolano, a pesar de estar tan golpeado, es fácil llevarlo de nuevo hacia adelante, es fácil generarle incentivos para el desarrollo. Entonces, allí hay que mirar en quién puede estar interesado en rescatar a Venezuela, cualquiera con un mínimo de sentido común. Porque si algo vale la pena es este país, y es hacia allá donde siempre busco que el mensaje se entienda y que pueda ser consumido de una manera inteligente. Si algo vale la pena es Venezuela. ¿Cómo poderlo hacer? Haciendo lo correcto. Lo correcto pasa precisamente poniendo un freno a esas identidades que teníamos ahorita hace rato. Esas identidades que vienen y llegan a posiciones de gobierno, todas enmarcadas a través de partidos políticos viciados. Es decir, nada más puedes llegar al poder si eres un ladrón con carrera. La gracia de eso y cómo se evita eso, lamentablemente, es a través de un proceso de fuerza y la instauración de ese proceso de fuerza. Es decir, la salida del problema de Venezuela está enmarcado en el hecho de fuerza que extraiga la tiranía y en la imposición de un hecho de fuerza, de un gobierno de fuerza, que vaya sembrando las bases para la estructura de las libertades necesarias y el encarrilamiento nacional. Ahí es cuando vienen los temores. Y los que se van a montar van a ser unos ladrones. Quizás. Y los que se van a montar pueden instaurar una tiranía. Quizás. ¿Y cómo frenamos eso? Despertando. Cuando el venezolano entiende de manera consciente y coherente el costo y lo que vale Venezuela, la importancia de entregarle su voz y representación a otros, la importancia de darle la vocería correcta a quien quiera de verdad llevar el mensaje correcto y la búsqueda de la recuperación o digamos, ya con el país recuperado, el enrutar el país hacia el camino correcto, ahí es cuando el venezolano de verdad se puede decir que tiene un gobierno acorde a sus decisiones. ¿Es imposible? No, no es imposible. Modelos de ese tipo se han visto. Mucho de eso se basa en cuando una sociedad decide respaldar al dictador de turno. Es importante que se entienda que lamentablemente no hay espacio para el juego democrático en Venezuela. No importa que le diga esa fantasía, no la hay. La lucha de Venezuela es por recuperar a la República de Venezuela, por mantener su integridad territorial y empezar a darle forma a las bases que den espacio para un gobierno nuevo de justicia, un gobierno que traiga oportunidad de desarrollar esta maravilla de país. El asunto es, perdón, profesor, el asunto es, ¿se quiere hacer? Yo creo que sí se quiere hacer por parte de muchos venezolanos y por parte de muchos intereses internacionales. Pero entender siempre que la revolución es una sola, que está en el poder no solo aquí, y que ese enemigo enorme nos quiere mantener todavía muy pisados. Cuando uno dice, por eso es tan importante, como tú bien decías, y no pude terminar la idea, si uno se dice, bueno, si la parte económica en un país es importantísima, yo diría la parte democrática no es tan importante. Lamentablemente es así. Son manipulables, todos los pueblos son manipulables. Ahora, si fuese de un plan económico
Pero tampoco se puede hacer un plan económico donde te roban todo el dinero que tú llevas a invertir. Y si vas a invertir a cualquier país latinoamericano, tienes que recuperar el dinero en el año, mientras que le des comisiones a los políticos de turno, porque si después estás 3 años, te roban todo el dinero que llevaste. Entonces cualquier empresario, no es que sea un mal empresario, es que en un año tiene que recuperar la plata, si no se lo roban los propios, la gente del país. Le ponen de que ya le ponen un montón de trabas, ya no puedes traer el dinero que ganaste, y entonces realmente tú, si vas a arriesgar tus ahorros a un país latinoamericano, tienes que hacerlo con mayor interés que lo común, que en Estados Unidos, tienes que hacerlo con mayor gasto y de pagar comisiones a todos los políticos para que te dejen estar. Por eso me pregunto, ¿a dónde vamos, no? Pero Venezuela es diferente. Ahí es donde estoy de acuerdo contigo, mi querido amigo. Porque Venezuela es la imagen de América Latina. Del punto de vista estratégico, Estados Unidos no tendría que haberse dejado agarrar a Venezuela. Porque Venezuela no hay que mantenerla, se automantiene. Porque Venezuela es el ejemplo que tenían todos los países latinoamericanos. Entonces me pregunto, ¿qué pasó por Estados Unidos? ¿Por qué se la dejaron perder? ¿Por qué no le pusieron? ¿Quiénes fueron? Los socialistas norteamericanos que cuando en ese momento estaban dejaron entrar a Maduro. Yo creo que hay un punto allí que viene desde hace tiempo, que es un problema que la administración Trump intentó desmontar y no pudo. Hay un vicio raro dentro de la Secretaría de Estado en cuanto a la interpretación de lo que está sucediendo, sobre todo en Latinoamérica. Y un vicio raro que no es nuevo. Pero si el que es vivo es China, y el que es vivo es la Unión Soviética, que le da 3, 4 cosas. O dice que le financia cosas, mentira, porque Rusia ya no le quiere dar ni financiar nada. Y por eso es que no es cuestión... Pero sí le conviene a China porque los países latinos les compran las empresas que de materias primas, que es lo que necesita China para seguir su crecimiento. Es que creo que va más allá del hecho de que este país te dio o no te dio. Cuando me refiero a eso, a la parte política y ver lo que estaba sucediendo en nuestros países, fueron muy laxos al ver cómo subían políticos de tendencia de estructura socialista y de estructura socialista ligados a los procesos revolucionarios. Cuando yo pude decir de manera clara en el 98, Venezuela entra en un proceso neocomunista, un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, es porque estaba allí, era muy claro. Entonces, ¿qué está pasando con los tanques de pensamiento que asesoran la estructura de la Secretaría de Estado, que no pudieron ver lo mismo? O lo vieron y simplemente en la Secretaría de Estado se quedó en silencio. No tuvo repercusión en ese tipo de realidades. Porque no haber visto hacia dónde iba Lula después de haber sido gobernador del estado de Sao Paulo, después de las reuniones para la generación del Foro de Sao Paulo, no es algo que se pase por encima. No entender que Daniel Ortega estaba allí vigente, que el proceso sandinista había estado amarrado constantemente, que toda esa cochinada de la supuesta pacificación o el chamorrazo fue simplemente una cochinada. No haberlo previsto no parece algo lógico. No haber previsto el proceso que está próximo a ocurrir en Colombia. No entender lo que estaban significando las protestas en Chile. Yo creo que ahí es cuando uno deja total y absolutamente certificado de que hay un vicio muy feo ahí adentro en cuanto a la interpretación de lo que es evidente. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, señor. Yo creo que lo que pasa es que no entienden a América Latina. Lo que entendían que el poder se podría tomar muchas veces, por ejemplo, vamos a hablar claro. En Panamá estaba el centro de adoctrinamiento de militares latinos que salían de las escuelas y iban a tomar los controles de los distintos países. Eso se cerró.
ya no van más los militares latinos a adoctrinarse o a hacer escuela militar en Colombia. O sea, y entre tú y yo, va a ser muy delicado para mí, pero yo te quiero y te tengo que decir, ¿no? Los militares no piensan. Los militares dicen, sí señor, ellos solamente hacen para cuidar una cuadra, para agarrar un fusil y matar, pero no son para pensar. Usted sabe, profesor, que yo siempre he tenido una diferencia en esto y siempre la pongo en el momento en que el militar hace lo que llamamos aquí el curso de Estado Mayor Conjunto, tiene libertad para pensar. Entonces, previo no la tiene. Y es lógico que no la tenga porque eso es parte de su formación. El asunto es que cuando otorgan la libertad para pensar, quiera pensar en lo correcto, encuentren las herramientas propias para el pensamiento y el desarrollo de lo correcto. No quiere decir que el de abajo no piense y no busque sus oportunidades en ese sentido. Nosotros tuvimos un ejemplo de militar. Y estamos hablando, por supuesto, del general Marcos Pérez Jiménez, y estamos hablando de la mitad del siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos muchísima menos de formación, tenemos una idea más de lo que es un país, una idea y un momento muy fácil de identificar en el proceso político mundial con todo lo que estaba sucediendo posterior al final de la Segunda Guerra. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un militar con visión de desarrollo, con visión nacionalista, con visión de trabajo, que construyó a Venezuela, sacó a Venezuela del mundo rural y la llevó a ser Venezuela civilizada, urbanizada, y como siempre insisto, faro de libertad. Esa dictadura fue la que convirtió a Venezuela en el faro de libertad y desarrollo. ¿Okay? Entonces, aquí hay ese ejemplo de militar. Los Estados Unidos tuvo, por ridículo que parezca, hace relativamente poco un gobierno encabezado por un militar, el gobierno del general Dwight Eisenhower. Fue un gobierno por un militar que fue el comandante supremo de las tropas aliadas en la guerra y le dio triunfo a los aliados de la guerra. Es decir que el militar no piensa. Hay ejemplos, yo no estoy de acuerdo con la mitad de las cosas de De Gaulle, pero De Gaulle pensaba y eso no se le puede negar. Yo no estoy de acuerdo con nada de las locuras que hizo el mariscal Tito, pero pensaba y eso no se le puede negar. Entonces hay pensamiento, pero ¿cómo llevar ese pensamiento hacia los lugares correctos? Son militares que nada más son espacios tan sublimes, pequeños en los espacios, ¿no? También lo podemos encontrar en la misma visión de país que tenía el general Augusto Pinochet. Y para que Augusto Pinochet tuviese esa visión de país es porque había una estructura de gobierno junto a él que también era militar, igual que la dictadura brasilera, que es algo que yo siempre le pregunto a cualquier persona: nómbreme los dictadores brasileros. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque allí supieron hacerla mejor, gobernaron en colectivo. Entonces, la gracia de cada uno de estos espacios donde un militar decide dar el avance para la transformación de un país, se basa mucho en que tenga la libertad de pensar hacia lo correcto. ¿Y en dónde está esa parte de lo correcto? En el militar, sobre todo, es pensar en su nación. Y hoy que estamos bombardeados con esta agenda globalista, es fundamental que se entienda el pensamiento de su nación. Y eso abarca muchísimo más allá de lo militar. Hay que pensar, y quienes tengan hoy las posibilidades algunas de poder ejercer la presidencia de sus naciones, estar muy conscientes del valor de su territorio, el valor de su soberanía, el valor de su identidad como nación, porque eso es lo que está siendo víctima el mundo hoy, de una deformación que va contraria a ese tipo de identidades, va contraria a la soberanía y por lo tanto va contraria a los individuos de cada uno de esos países. Eso sí es más fácil regularmente manejado por los militares. El asunto es que todos los venezolanos, que todos los ciudadanos de cada una de sus naciones aprendan a identificarse con su propia identidad para poder hacer valer la defensa de lo que le pertenece. Tú sabes que yo tengo una experiencia para mí, muy enriquecedora. Yo en Argentina fui a uno de los diputados y un día estoy en mi negocio, viene un señor, no sé quién era, y me dice que el comandante en jefe quería verme. Digo, estamos locos. Yo sí pertenecía a un partido de la Nueva Fuerza, que era una tendencia norteamericana. Y entonces, cuando voy a la reunión, estaban unos cuantos gremialistas que yo los conocía, y el comandante me llama aparte y me hablaba sobre la guerrilla izquierdista que estaba en Argentina. Pero cuando fui al grupo ese que llamaron para hablar de políticos,
muy tristes, no sabían nada. Hablaban estupideces de cada uno de sus provincias. Y yo me pregunto, con esta gente, ¿ustedes quieren armar un país? Y me dijo, no, lo que estamos buscando son los políticos de segunda calidad para apoyarnos porque venía el golpe. O sea, que son políticos. Pero como los Fuerzas Armadas estaban en conflicto, estaban los azules y los colorados. Los azules eran los que apoyaban a los socialistas, los colorados y los azules eran los que pertenecían a la parte de la derecha. Por eso yo los conozco por dentro, no es que estoy hablando de afuera. Y yo me pregunto, pobres países, pobre gente que vive ilusionada, que vive, que en el colegio le dicen democracia, que si realmente no están buscando democracia, están buscando un papá que les resuelva los problemas, así los educan. Y es un retraso constante. Los militares es lo mismo, son un montón de gente que los que pueden pensar son los que fueron a la escuela. Por eso son los que tuvieron dinero, que el hijo lo mandó a hacer, que va a ser los distintos oficiales del ejército. Los otros que van de cadete, que lo mandan para custodiar puertas, ventanas, pasillos. Esos políticos no cortan ni pinchan, ni tienen, esos militares no sirven, no tienen ninguna cultura en términos generales de América Latina. Por eso yo me pregunto si se hace lo que se puede con América Latina. No. América Latina sigue siendo un continente absolutamente irresponsable e infantil, ¿no? Entonces, por eso es que siempre duele cuando uno tiene que enfrentarlo a la realidad de lo que significa Estados Unidos y su edad como república y la edad como república de las naciones latinoamericanas. Estamos casi que parejos. ¿Cómo es posible que tengamos tanta diferencia? ¿Cómo es posible que aquello sea primer mundo y que nosotros estemos en este barranco desde siempre y para siempre? Pues no. Hubo momentos de brillo, hubo momentos de desarrollo, hubo momentos de esa Argentina llena de magia, hubo momentos donde simplemente Venezuela era ese reflejo. Hubo momentos increíbles para Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Socialismo. Entiéndase, asúmase. El socialismo en todo el formato, desde formación del individuo hasta acción de gobierno, desde destrucción de las instituciones hasta adoctrinamiento profundo. Eso es socialismo. Y eso es lo que mató a esas imágenes que estábamos colocando ahorita como reflejo. Esos 3 puntos extraordinarios de este siglo, del siglo pasado, de apenas de 1950. ¿Cómo es que cayó todo eso? ¿Cómo se acabó todo eso? ¿Quiénes hicieron posible ese desastre? La llegada de la pseudodemocracia en Venezuela, un Perón allá abajo, un Castro aquí arriba. Todo este desastre tiene nombre, tiene un esquema y una visión de deformación de nuestras sociedades. Y cuando ese esquema es contrario a la palabra libertad para el desarrollo del individuo y de las naciones, estos son los resultados. Cuando el esquema es paternalista, es este el caos. Pero fíjate, en Perú, un analfabeto llegar a ser presidente votado por la mayoría de los peruanos. Así es. Pero ¿cómo? Todos esos peruanos no piensan. Piense solo un momento en la Venezuela de hace 20 años. Chávez. Entonces te digo, ¿y tú vas a ir a ayudar a Perú si los propios quieren hundirse por su propia ignorancia? Un problema muy grave que tenemos como sociedades que han ido deformando al individuo y ha hecho que sobre todo han ido regando este asqueroso mal que es propio del socialismo, que es el resentimiento. Y entonces ese resentimiento cargado con revanchismo ha hecho que las sociedades se vuelvan increíblemente salvajes y primitivas. Resultado, caos. Resultado, embrutecimiento. Resultado, productos como ese llevados a las primeras magistraturas de una nación. Y en democracia ganan por mayoría. Por eso digo, pusieron la democracia a favor de los ignorantes. Sí, bueno, siempre hay un problema, claro, que lo damos al principio.
Este asunto del voto paritario no es lo conveniente en una sociedad. El voto directo y la expresión popular de manera tumultuaria de este formato no es conveniente. No importa quien diga lo contrario o que quiera discutir esa pendejada, simplemente no funciona. Y esa es una real realidad que está demostrada en cada elección tras elección. Bueno, por eso es un tema tan... La verdad, no vamos a estar hablando que hay que hacer bien, que la democracia, que todos son iguales. Sí, queda bien en los libros, pero en la realidad económica no queda bien para nada, ni que un país progrese que se pega ni pega eso. Ni en la realidad social, profesor. Y entonces en cuando las sociedades tienen que entender lo que significa qué. Por eso es que siempre hay una cosa que yo siempre insisto a la gente. La gente tiene que aprender a darle el valor y la importancia de lo que significa el voto. Y entender que se vota para qué, para quién y por qué. Porque no es lo mismo que usted pueda conseguir a alguien que puede ser un interesante concejal y puede llegar algún día a ser un alcalde capaz y pretender que ese infeliz vaya a llegar de repente a la presidencia de la República y ocuparse de un Estado. Muy pocos tienen esa capacidad, porque el asunto no es la administración local lo que te va a dar, la administración regional, lo que te va a dar la capacidad y la experiencia para administrar un Estado. Para administrar un Estado, lo primero que hay que tener es entender qué demonios es un Estado. Y eso es lo primero que le están matando a la gente en la cabeza, colocándole parcelitas estúpidas de pensamiento, ese pensamiento de gueto y esa banalidad al entender las realidades que influyen en una sociedad. Fíjate que hace 3 semanas estuve comiendo con el alcalde del Doral. Y estuvimos hablando, yo lo estuve conversando con él, estuve haciendo preguntas reales, ¿no? Pero son alcaldes de gueto, no son alcaldes para un país grande como los Estados Unidos. Eso es. Lo único que pueden hacer es, después cuando venga el alcalde mayor, se subordinen al alcalde mayor. No estoy diciendo que no se hagan grandes obras, que se sepa mandar los tachos de basura bien, que estén todos prolijos, que estén de colores, que puedan cambiar los nombres de las calles, que puedan supervisar si la calle está limpia o no. Para eso sirve un alcalde, nada más. Profesor, Acá se describe alcalde como que fuera el que puede mover la política. El alcalde no puede mover nada. Es un administrador que se le paga mucha plata, gana más que los dueños que son los ciudadanos, y lo único que está puesto ahí es para la basura, para ordenar las calles, para saber que se cumpla con las leyes de edificación, pero nada más. Profesor, disculpe un punto cortico antes que se nos acabe el tiempo. 3 claves fundamentales para ir entendiendo el asunto de hacia dónde debería estar funcionando el mundo hoy. Hungría, Polonia, Bolsonaro y DeSantis en Florida. Si se toman los puntos a los cuales estoy haciendo referencia y se entiende una línea política, eso es lo que va a hacer que los países funcionen hacia el camino correcto. Sí, yo creo que es para charlar, y claro, tú con tu sabiduría, con tu capacidad de informarte, yo te admiro. Porque yo no sé si estaría donde estás tú, si yo tendría capacidad de buscar libros, de hacer, de informarme de cómo tú estás informado, tanto de la política local tuya de Venezuela, tanto de la política latinoamericana, tanto de la política europea, tanto de la política internacional. Así que para mí siempre es un placer enorme hablar contigo, que muy raro puedo hablar con gente acá en Miami, porque los más son fanáticos, o son de derecha o son de izquierda. Tú no puedes estar hablando. Yo no sé por qué se polarizaron, y lo único que dicen es blanco o es negro, pero eso es una mentalidad antiquísima, vieja. Ya hay distintos colores en la política, no solo el de izquierda y derecha. Hay momentos en que la revolución obliga a que se tomen las banderas muy, muy, muy claras y diferenciadas. Yo hoy entiendo mucho de esa realidad. Yo hoy me identifico plenamente con la derecha y identifico dónde están los mares del socialismo para poder decir hacia dónde va el futuro de mi país. Mi querido Noel Alejandro Real, un placer grandote. Y gracias a Dios que nos permite estar conectados contigo en directo en Venezuela. Lo que veo que a otra radio ni se le interesa de esas cosas. Por eso yo agradezco mucho a esta radio que nos permitan hacer esto.
y ya hace años que lo venimos haciendo. Un abrazo y ojalá todos tus deseos se cumplan, mi querido amigo. Gracias, profesor. Un abrazo para Jenny y muy buenas noches para todos. Que viva Venezuela. Viva Venezuela.